Vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, honrando y glorificando tu nombre, Padre, invocando de tu bendito Espíritu Santo, para que sea en medio de nosotros, Padre de gloria, para que sea, Padre bendito, tocando nuestra mente, nuestro corazón, depositando en tierra fértil esta semilla que es la palabra, Señor. Padre bendito, extiende una cobertura especial sobre todos tus hijos, en cada casa, en cada hogar. Padre bendito, sea tu bendito Espíritu Santo y tu presencia con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy les voy a dar una clase que no está en el manual, pero creo que es demasiado necesario que lo miremos. Es tan importante porque hace mucho impacto en la vida espiritual de ustedes, ¿ok? Entonces, hoy voy a hablar acerca de lo que es la imposición de manos. Vamos a entender esto como una enseñanza, amén, que tenemos que meditar miren, bueno, a como yo soy, les voy a decir. Lo que pasa es que la imposición de manos es algo que nos atrae mucho y nos llama mucho la atención a nosotros, porque es mucho de apariencia ante el ojo del hombre, pero es algo tan delicado que después de esta enseñanza, en el nombre de Jesús, yo les aseguro que van a despertar un poquito la conciencia acerca de esto, amén. La imposición de mano la llaman la doctrina o la delegación porque es una práctica bíblica que se aplica para delegar o habilitar o comisionar a una persona en alguna responsabilidad de Dios. Esa es una de las funciones de lo que es la imposición de manos. Amén. Esta doctrina fue instituida o instaurada por Dios mediante una instrucción que le dio a Moisés. La imposición de manos es un acto sacerdotal, espiritual, que tiene impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestras palmas de las manos son receptores y emisores. ¿De qué? De lo que tengas. Puedes recibir, si tú impones las manos y tú tienes puertas abiertas, tú puedes recibir. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, los 9 frutos y los 5 ministerios, y tú impones manos, tú puedes impartir. Pero esto no es algo que se pueda tomar a la ligera, ni que se pueda jugar con esto, ¿ok? Les voy a resumir un poquito. En el libro de Números 27, del 18 al 21, Dios le da una instrucción a Moisés para que imponga manos e imparta autoridad. Amén. Él empieza a dar una instrucción, pero esta instrucción fue dada por Dios, tiene que venir de Dios. Si lo hacen porque los hombres quieren, por la voluntad del hombre, lo único que va a pasar es un desorden y abrir puertas. Este asunto de imponer manos, yo estoy hablando ahorita desde el punto de vista de habilitar a una persona. Uno tiene que ser muy, muy juicioso. Y ahorita les voy a dar, por supuesto, más sustento bíblico. También esta doctrina fue practicada en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como acto sacerdotal, Moisés, Aarón, los sacerdotes lo practicaban. En el Nuevo Testamento también se vio reflejado durante la administración del Espíritu Santo, ¿ok? La iglesia del principio lo practicó según el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy interesante. A mí me parece muy apasionante. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un nuevo inicio, es el inicio de la iglesia. Es cuando los apóstoles, toda esa teoría y práctica que tuvieron al lado del maestro por 3 años, ya lo están haciendo ellos ahora, pero acompañados del Espíritu Santo, poniendo en práctica todo lo enseñado durante esos 3 años y guiados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar clases, cursos, lo que tú quieras, y todo puede ser teoría, pero tengamos en cuenta que un día toda esa teoría, toda esa enseñanza tiene que ser puesta en práctica.
Algunos cristianos son recolectadores de diplomas, de diplomados, de clases, pero nunca practican lo que está escrito, lo toman como teoría. Pero yo, de verdad, te lo digo de todo corazón, la Biblia no es un simple libro teórico, es un libro práctico que se tiene que considerar, pero considerar con pinzas, amados hermanos, es tan poderoso, pero también si nosotros no aprendemos las leyes, las podemos infringir y al rato por pura falta de conocimiento, por no decir la palabra ignorancia, porque a muchas personas le molesta, pero es falta de conocimiento, cometemos tantos errores, tenemos una vida revuelta creyendo en un Dios. Entonces pensamos, ¿por qué si creo en Dios me va como me va? Por falta de conocimiento. Porque esto, discúlpenme que les hable así, pero a mí se me hace tan fuerte y tan delicado lo que es la imposición de manos. Y como en la liberación se da mucho eso de imponer manos, yo me sentí con la necesidad de hablar un poquito de esto. Miren, en el libro de los Hechos 13 del 1 al 3, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esto es algo que se ha brincado mucho en estos tiempos. Hoy la gente es muy emocionalista, muy insujeta, que no se pega a una estructura de Dios, se mandan solos, se envían solos, se meten en las casas a orar solos, hacen mucho desorden. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, fue por instrucción del Espíritu Santo lo de la imposición de manos, y la imposición de manos fue para enviarlos a una comisión. Pues muchas veces la gente se brinca estos pasos como si fueran algo sin importancia. El escuchar una instrucción de Dios, del Espíritu Santo, y el acto de imponer manos antes de ir y hacer cosas que muchas veces Dios no los ha enviado, se meten en unos problemas, hermanos, pero bien buenos. Y en su corazón ellos piensan, pero si ando haciendo la obra de Dios, sí, pero en tremendo desorden. Y en el desorden no está Dios. El caos y el desorden es de las tinieblas. Dios es un orden muy estructurado. Dios es un Dios de orden, de estructura, muy alineado. Amén. Entonces, esto de la imposición de manos, si se dan cuenta aquí, si hay gentes en las iglesias que entraron hoy, a los 6 meses hablaron lenguas y al día siguiente ya se mandaron solos y traen un espíritu de insujeción y desorden terrible, metiéndose donde nadie los envió y sin ningún respaldo de grupos de intercesión. Una vez alguien me dijo, no, es que si Dios manda, Dios te va a respaldar. Le dije, pues, le hubieras dicho eso a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, mi amado Señor Jesucristo, aún siendo enviado por el Padre a morir en la cruz del Calvario, se agarró unos discípulos y les dijo, por favor, intercedan junto conmigo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es gente que no le gusta el orden y que tiene mucho problema para sujetarse, el no avisar, el no trabajar en unidad, en equipo con otras personas, ¿ok? Ahí me disculpan si estoy pisando callos, pero yo como Pilatos le digo yo a los de mi iglesia, yo como Pilato me lavo las manos, porque un día les va a preguntar el Señor, ¿pero por qué lo hicieron? Es que nadie me dijo. Aquí yo se los estoy diciendo, hermanos. Es importante todo lo que es la estructura de Dios y más en un campo de liberación. En un campo de liberación, el enemigo nada más está esperando a ver qué error cometes, a ver qué hiciste mal para llevar la infracción y reclamarte para zarandearte. ¿Ok? Hablo un poquito más. La imposición de manos sobre la cabeza es para transferir. Es una de las cosas. Transferir. Ahorita lo miramos, ¿verdad? Como vemos en el versículo anterior,
se transfirió o se delegó autoridad. Y en el siguiente versículo que vamos a ver, se va a transferir, ¿qué creen? Los pecados. Se van a transferir los pecados del pueblo al imponer las manos sobre el macho cabrío. Aquí podemos ver la importancia de quiénes son los que imponen las manos. Tiene que ser un sacerdote, un ministro delegado por Dios. Puede ser un ministro que los pastores ya lo ungieron y lo habilitaron para ministrar al pueblo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando estamos ejerciendo sacerdocio? Miren, en Levíticos 16, creo que es del 1 al 2, ahí perdonen, puse 21, pero es del 1 al 2, del 21 al 22, dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así, ¿sobre dónde? Sobre la cabeza del macho cabrío, dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, la cabeza se usa para transferir pecados, maldiciones o para transferir mantos y unciones. La cabeza es algo bien delicado que tú te la tienes que cuidar y tú tienes que andar cuidando de no andar imponiendo manos en la cabeza de nadie si Dios no te ha habilitado para hacerlo. Sus pastores tienen la responsabilidad y ellos pueden orar por ustedes e imponerles manos. El problema es que hay mucha gente dentro del pueblo en desorden que es muy amante de andar imponiendo manos. Pero yo hoy les digo que las manos son receptoras y emisoras. ¿De qué? De lo que tengas. Entonces, hay gente que le pide oración. Yo les voy a platicar un caso de una persona que tenía problemas en la matriz. Entonces, gente de la iglesia iba, todo el mundo, como si fuera ella agua bendita, le ponía manos. Como si fuera, iban y le ponían manos. Oraban por ella, se la tapizaban de manos. Y ella me hablaba y me decía, oye, es que cada vez que ellos vienen y oran por mí, tengo hemorragias y paro en el hospital. Y a mí se me da mucha vergüenza decirles. Le dije, pues te vas a venir muriendo de vergüenza. Tú tienes que cuidarte porque si a la gente desordenada no le da vergüenza andar haciendo desorden, que a ti no te dé vergüenza cuidarte tú. Porque a saber de cuántas esas manos que le imponían, alguna le transfería enfermedad, rebelión, problemas. Las manos se imponen para sanidad cuando el Espíritu Santo lo dice, cuando la persona está en santidad, cuando la persona realmente, ¿qué es santidad? Santidad es una persona que está apartada como instrumento para Dios. Amén. Entonces, en esos casos sí, pero hoy, esta noche, en el nombre de Jesús, quedamos bien claros que las manos son emisoras y son receptoras y que nosotros también somos emisores, que nuestro cuerpo puede recibir. Éxodo 29:10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Aarón y sus hijos ya habían sido habilitados para hacer esto. Tiene que haber una habilitación. Es, por ejemplo, en las iglesias que nosotros tenemos el cuerpo de servidores del santuario. Se supone que los que están en el santuario, hasta que el pastor, frente al pueblo, como se hacía aquí, le dice al pueblo, yo los unjo y los habilito como ministros de oración en el santuario, y si alguien tiene alguna necesidad, siéntase libre. Mil disculpas, hermanos, es que los aires por acá no están muy limpios ahorita. Hay cenizas, traigo dolor de cabeza, anda, el ambiente acá anda, gracias, anda muy tenso por acá por lo de los fuegos. Entonces, están los vientos tan fuertes y todo eso está desparramado por todos lados, dolores de cabeza, cositas así. Oren mucho por California, por favor. Entonces, ya estaban habilitados.
a, a mí en vez de pastora casi me decían sargento antes, ¿verdad? Sí, sargento Martín en vez de pastora, pero era muy cuidadosa con ese asunto y ahorita yo les voy a decir más, todavía les voy a dar más sustento el por qué. Números 8:12 dice, y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. En la cabeza hay transferencias de poder, ya sea de las tinieblas o de la luz. Amén. Tu cabecita. Vino un evangelista que tú ni sabes en qué anduvo, ni cómo es, ni cómo está, y ahí están todos prestos con el cuello estirado, estirándoles, ofreciéndoles su cabeza. Si Dios quiere bendecirlos, no tendrían. Yo creo que yo soy un poquito delicada con eso. El Espíritu Santo te lo tendría que dar como testimonio, y los que pueden imponer manos sobre la cabeza son tus autoridades, quienes van a rendir cuentas de ti a Dios, que son tus pastores. Y no, o cuando el pastor o otra persona, yo cuando el Espíritu Santo me dice, yo les pregunto, que no son mis ovejas, les pregunto, disculpa, ¿te puedo tocar la cabeza? ¿Te puedo? Si no son mis ovejas, ¿verdad? Porque a los que yo ya los conozco y yo puedo ir, pero uno tiene que andar cuidando. Y más que hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia, brincando aquí, allá y acullá, y a todo el mundo le pone la cabeza. Mucho cuidado, amados hermanos. Esta práctica significa que para transferir autoridad y poder, una persona que ya posee el don de la autoridad y el poder debe imponer las manos en la cabeza a una persona que Dios ha escogido como delegado. Eso es cuando en las iglesias se habilita a las personas para cumplir ciertas tareas dentro de la iglesia. Se hace enfrente del pueblo para que el pueblo diga, a él ya lo ungieron, o y si viene un hermanito acomedido, hermano, disculpe, pero yo no sé su vida, el pastor la sabrá, pero yo no, y no he visto que lo habiliten. O sea, no es que uno tiene que ser celoso con este templo, vaya, pues uno tiene que cuidar el templo de Dios, ser cuidadoso. Podemos decir que de esta doctrina se desprende, solo puede imponer manos una persona que ya posee el don o la gracia del poder y la autoridad, como en el caso de Moisés. Solo se le puede imponer manos a una persona que Dios mismo haya escogido para delegarle alguna comisión, como en el caso de Josué, que al imponerle las manos a un escogido de Dios, puede ser varios, como en el caso de Pablo y Bernabé, un grupo de ancianos, un presbiterio, gente que ya está habilitada, santificada y apartada para el Señor, gente seria en el Evangelio. Ocurre que de manera sobrenatural se produce una transferencia de poder y de autoridad. La doctrina de las coberturas. La Biblia nos muestra que la imposición de manos se practica de un mayor hacia un menor, de un maestro hacia un discípulo, como en el caso de Moisés a Josué, Elías a Eliseo, Jesús a sus discípulos, Pablo a Timoteo, y el presbiterio de maestros y profetas a los apóstoles Pablo y Bernabé. ¿Qué quiere decir? Que podrá una oveja ir, pastor, pastora, ¿me permite orar por usted? Sí, claro. Y se abalanzan a imponer manos. No puede, no debería de. Se supone que el mayor bendice al menor. ¿Pueden y deben orar? Claro que sí. Aquí el punto es ¿por qué la necesidad de ir e imponer manos donde no se debe, donde Dios no ha mandado? Porque esos son actos sacerdotales que sí traen consecuencia. Amén. La persona que impone las manos sobre otra debe poseer de antemano la gracia, el poder y el don que se propone impartir a sus discípulos mediante la imposición de manos. Esto va de acuerdo con lo que se establece en la Escritura. En Hebreos 7:7 nos dice, y sin duda, el menor es bendecido por el mayor. Amén. No estamos hablando aquí de salvación, que todos somos iguales. Mira, hay que aceptar que hay estructuras, que hay llamamientos,
Y a lo largo de la Biblia se deja ver eso. Un Aarón y una Mayra o María no iba a poder ir e imponerle manos a un Moisés. Un Moisés tenía un llamamiento donde él te llevaba un liderazgo y detrás de él venía una responsabilidad de un pueblo. Entonces, Moisés, espiritualmente se pudiera decir, con mayor jerarquía que el pueblo, no iba a venir alguien del pueblo imponerle las manos a Moisés. Moisés debería de imponer manos y delegar al pueblo. Amén. Entre la doctrina de la imposición de manos y la doctrina de las coberturas existe una interrelación fundamental, básicamente por el hecho de que las coberturas se transfieren u otorgan por medio de la imposición de manos. Lo volvemos a ver como arriba, como Moisés delegó a un Josué, ¿verdad? Como Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hubo una cobertura, una extensión de Moisés, una transferencia, una delegación a Josué. Pero ¿por qué no fue un hijo de Moisés? ¿Por qué no fue un hijo de Aarón? Fue un Josué porque así Dios lo decidió. Entonces es Dios quien decide a quién va a recibir la transferencia, no el hombre. No el hombre. Se supone que la iglesia tenemos que estar muy atento al oído, a la instrucción de Dios. No es porque la gente lleve mucho tiempo en la iglesia, no es porque el que más diezma, no es porque el que más ayuda, no se trata de eso, se trata de un escogimiento, de una elección de Dios para hacer funciones dentro de la estructura de la iglesia. Y los que imponen manos tendremos que estar muy atentos a quién se habilita, a quién se unge, a quién se le extiende ese tipo de coberturas. Amén. La imposición de manos es una acción que implica colocar las manos sobre otra persona, mientras que pone las manos se refiere a usar y orar. Perdón, mira, imposición de manos es llegar y pum, literal, poner tus manos sobre la persona, así, ¿ok? Imposición. Poner las manos, tú puedes estar así sin tocar a la persona y orar por ella, ¿ok? Puedes estar así orando por ella. A veces pasa, amados hermanos, a lo mejor nada más en mi iglesia o en la iglesia de martes, ¿verdad? Pero a veces que el Espíritu Santo está ministrando a una persona y la persona está, pero botando, llorando. Ahí la está ministrando el Espíritu Santo sin necesidad de que nadie le impusiera las manos. Y luego llega algún acomedido, voltea para todos lados y le pone la mano para hacer creer que por medio de él esa persona está siendo llena. Discúlpenme que les hable así, pero todo eso es vanidad de vanidades y todo eso es un error y todo eso es un desorden, porque no debería de ser así, porque la imposición de manos tiene muchas otras habilidades que la vamos a ir viendo, como es imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán, poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sí se imponen manos para bendecir, para transferir, pero uno tiene que tener mucho, mucho cuidado para que reciban el bautizo del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, pero muchas veces no es necesario que la gente tenga imposición de manos para recibir el bautizo del Espíritu Santo. Todo tiene que ser por la guía del Espíritu Santo. La imposición de manos es una acción bíblica que se ha utilizado en diferentes religiones. En la iglesia primitiva, que yo quisiera que la iglesia de hoy estuviera como la primitiva, ¿verdad? Se usaba para conectar al mensajero con el mensaje o al dador de dones con el don espiritual. También se usaba para transferir poder o autoridad, que era lo que hacían los apóstoles. Imponer manos sobre los enfermos, imponer manos para habilitar del Espíritu Santo. Eso lo hacían los apóstoles. Por otro lado, poner las manos es una forma de orar. Por ejemplo, en el Salmo 88:9 dice: cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Un consejo. Sé que no me lo están pidiendo, pero yo se los voy a dar. Muchas veces cuando están las liberaciones a 2 por 1 peso, terribles, así, ¡guau!
fuerte, fuerte, fuerte. No falta quien salga de entre el pueblo y empiece a extender sus manos sobre el endemoniado, ¿ok? Como si fuera antena parabólica o no sé así. Y así se está recibiendo. Por eso es tan importante enseñar a los ujieres a que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Yo no sé en la condición que viene esa persona. Ahora, aquí el Salmo 88:9 dice, levanto a ti mis manos. Yo les agradezco y les digo, al cielo, levanten las manos al cielo, ayúdenme, pidiendo la misericordia de Dios para que Él se manifieste y que esta persona quede libre, humildemente, o sea, dirijan sus manos al cielo, levanten sus manos, ahí está la conexión, ahí está lo divino, ahí está lo santo, ahí está la fuente, ahí está el poder con mi Dios, mis palmas de las manos queriendo recibir de lo alto. Amén. Los peligros de la imposición de mano. Es una habilitación de poder concedida por Dios a la iglesia. Esta doctrina exige una gran responsabilidad en quien la practica, porque ella encierra el gran peligro de quien la ministra. Se convierte en cómplice de los pecados que cometa el discípulo que la recibe, porque eso es que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Hay gente que va y a todo el mundo le impone las manos en las casas, en las calles, en todos lados, bien desordenados. ¿Y qué dice? Estás compartiendo los pecados de ellos y después, ¿por qué mi casa está tan revuelta? ¿Por qué mi vida está tan revuelta? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Una de las causales puede ser esto. Amén. El desorden, la insujeción y el imponer las manos a la ligereza. Nos asombramos a ver hoy la soltura con la que muchas veces los pastores o evangelistas, cualquier ministro y hasta personas que no ejercen dentro de la iglesia y que simplemente son congregantes, hasta los visitas, van a iglesias, y ahorita les voy a explicar que eso está bien peligroso. Visitas, alguien va a visitar a la iglesia y va y quiere imponer las manos. Yo tuve un caso en la iglesia, que Padre de gloria, el endemoniado aquí a 2 por 1 peso fuertísimo, y yo lidiando, porque la iglesia apenas se está formando, lidiando con el endemoniado y lidiando con el insujeto que estaba ahí, que quería casi quitarme a mí, el ir a imponer manos, y yo, te sujetas, por favor, siéntese, te sujetas, hermano, haga caso. Eso es un desorden terrible, una falta de respeto. ¿Ustedes creen que en el desorden va a trabajar el Espíritu Santo? ¿Que es Dios el que está haciendo todo eso? ¿Y todo qué es? Vanidad de vanidades. Mírenme, aquí estoy, yo puedo, ¿verdad? Perdón que les hable así, pero ahorita me siento con la responsabilidad de decirles, tenemos que ser muy ordenados, sujetos y precavidos, ¿ok? La pregunta es, pues, ¿qué hacer, verdad? Pues ahí la Biblia dice, póngale, y usted me está diciendo que no, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, algunos pensarán no poner más manos sobre nadie, ¿no? Y esto la verdad está mal, y otros, sin importarle mucho todo lo que yo les estoy explicando, van a seguir imponiendo manos indiscriminadamente al que se descuide, lo cual también está incorrecto. Lo que es bueno es que el evangelio precioso de Jesucristo, existe una palabra que siempre debe traducirse en actitudes, que se llama equilibrio. Un equilibrio, sensatez, prudencia, esperar la instrucción del Espíritu Santo, dominio propio, no arrebatarnos. El ser equilibrado nos llevará a la victoria en todas las áreas de la vida cristiana y secular. O sea, sí, ya estoy listo, ya estoy habilitado y espero la instrucción del Espíritu Santo. Desde ahorita yo les digo, en la Biblia, el Señor Jesús a los endemoniados no les imponía mano. No les imponía, a los endemoniados no. A los que les iba a dar sanidad, sí.
a los que estaban emproblemados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, los liberaba. ¿Ok? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que muchas veces tenemos que tocarlos cuando el alma sale de control y ellos mismos se pueden golpear. Lástima que es vía Zoom, pero yo los entrenaba como en la lucha libre allá a mis amados discípulos en la iglesia, el cómo agarrarlo para que no te golpee, para que él no se golpee, cuídenle la cabeza, porque a veces los demonios quieren azotar su cabeza con el piso, y son una serie de instrucciones de tengan todo listo, si quiere azotar la cabeza en el piso, pronto métanle esas cobijitas, metan una cobijita debajo de su cabeza, no permita que se rueden. Cuando tú te pones y tienes autoridad ahí, le dices, no te mueves, y él deja de rodarse. Pero cuando no tienen autoridad, te agarran como bola de boliche, ¡pum! Te barren a ti también. Por eso es la necesidad a veces del contacto, por cómo ellos se ponen a veces violentos o demasiados inquietos, ¿no? Pero para decirles la verdad es que se tendría que tener la autoridad para decirle, cállate, siéntate, no te muevas, y aquietarlos con la autoridad de la palabra sin tener que tocarlos. Amén. Note el consejo de un ministro experimentado a otro ministro que está comenzando a dar sus primeros pasos. El viejo Pablo, conocedor de muchos misterios, de pronto pone en aviso a Timoteo del tremendo peligro que es imponer las manos con ligereza. El problema no está en imponer las manos, sino en hacerlo con ligereza, como les decía. Arrebatadamente, sin meditar, sin estar preparados, sin estar limpios, sin estar sujetos. Ese es el problema. No es que lo impongamos, es hacerlo con ligereza. Esta voz griega tasi significa hacer algo apresuradamente, con rapidez. Hacer algo precipitadamente, muy pronto. Es decir, que no se debería imponer mano apresuradamente. Entendemos que no se está hablando de rapidez o de lentitud en cuanto a tiempo, sino que no se debe imponer manos sin antes analizar por el Espíritu la condición en la que se encuentra cada persona a la que debemos ministrar. Podríamos decir que la doctrina de la imposición de manos se debe ir acompañada con el discernimiento de espíritus. Qué importante es el discernimiento de espíritus. Viene en 1 Corintios 12:10, cuando literal el Señor te da la revelación, muy parecido a la profecía. Pero está como bien padre porque haz de cuenta que tú ves a la persona y te pasan unos rayos X y lo escanean. Y lo puedes ver transparente, ¿ok? Entonces es importante clamar a Dios para que nos dé ese discernimiento de espíritu. Antes de eso yo les voy a decir algo, ahorita traigo mucho en mi corazón esto. Antes de pedirle al Señor discernimiento de espíritu, poder, profecía, sanidad y todo lo que tú quieras, yo les voy a decir que si no les pedimos de los frutos, en vez de serle útiles a las manos de Dios, vamos a ser odiosamente vasos de deshonra. Porque alguien con poder, porque los dones el Señor ya te los dio. Desde que naciste tú ya tienes ese poder sobrenatural de Dios por ser hijos de Dios. Ya lo tienes. No ocupas pedir lo que el Señor ya te dio. Lo que no tenemos y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé son los frutos del Espíritu Santo. Una persona con poder y sin amor en las iglesias es alguien que va a hacer mucho daño. La arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la altivez va a dañar, porque va a querer servirle a Dios no por amor al alma, sino para ser el mismo ser exaltado. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé amor. El ministerio de liberación necesitas mucho amor, mucha misericordia, mucho amor por las almas, porque es un trabajal. Entonces tienes que tener los 9 dones
de los 9 dones y los 9 frutos del Espíritu Santo para poder trabajar. Una paciencia, una misericordia, un denuedo, un amor por las almas, como no tienes una idea. Entonces, no son muchos los obreros de liberación que lo hagan genuinamente por amor a las almas. No es un ministerio muy aplaudido ni muy aceptado. O sea, puedo decir, aquí hay una iglesia de liberación y no se paran muchos, al menos los que estén bien emproblemados. Pero digo, aquí hay una iglesia de profecía, como mosquitas a la miel se llena, porque la gente no le gusta más andar superficial que entrarse y navegar en las profundidades del ser y hacer una limpieza. Lo tenía que decir y se dijo, pero pidámosle mucho amor al Señor para poder hacer este ministerio. Cuando esté ministrando, es decir, dando, puede terminar recibiendo lo que no es bueno. Es decir, que comparte, forma parte de, cuando están imponiendo, participa de los pecados de aquella persona que pueda tener contaminaciones en la carne y en el espíritu. Por eso es bien importante que nosotros tengamos alineado: me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas 3 áreas alineadas a Dios, con temor en el corazón, con mucho amor, para poder meternos en este ministerio de liberación. Amén. Tenemos que estar cuidadosos. Eso es, cuídense. Pero en las iglesias tenemos que estar bien cuidadosos dentro de las congregaciones y celosos del orden del culto, ya que muchos hermanos desordenados, tanto en su vida personal como en la espiritual, siendo un pueblo que ni sirven, bueno, sí sirven de lija a veces para otros, ¿verdad? No sirven, son pueblos, son visitas muchas veces. Ellos van sin pedir permiso y empiezan a imponer manos sobre las personas, sobre la congregación, en desorden y estando en insujeción. Por eso es importante que enseñemos al pueblo de Dios que, aunque esto es una instrucción dada por Dios, lo que es imponer y poner manos no se debe hacer ni recibir con ligereza. Con todo y la pena, amados hermanos. Si a mí alguien llega y quiere venir sin pedirme permiso a querer hacer esto, yo digo, con permoa, ay, perdón, no, gracias. Miren, les voy a pasar no lo pude evitar. Este dibujo parece chiste, pero amados hermanos, cuando el que ora está peor que tú, ¿cuánta gente no anda así? Así, amados hermanos, así anda. Uno como pastor tiene que estar ojo chícharo. Hermana, ¿qué anda haciendo usted imponiendo manos? Y mire la condición en la que usted está. Discúlpeme, pero no. Esa es una. Y a transmitir a todo el pueblo. Es como si tuvieras las manos embarradas de lodo y fueras y tocaras a todo el mundo y pasaras eso. O sea, tienen que pasar por un proceso de ministración, liberación, sujeción, antes de ponerse a servir, antes de ir a imponer manos. Otra cuestión: hay brujos infiltrados en las iglesias. Hay gente, brujos, que se visten, se disfrazan y ellos van, y si tú no estás al pendiente, van e imponen y transmiten brujería al mismo pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios está acostumbrado al desorden y está impuesto que todo el mundo baile, embarra manos por todos lados, ni cuenta se da. Pero ellos sí que hacen su trabajo, amados hermanos. Ellos se meten a las iglesias, hasta hacen brujería en los asientos de atrás, pasen todos al frente y ellos poniendo y tocando manos. Por eso los ujieres están así como que al que veas tocando mano, con la penita le dices que no, por favor, que deje de hacerlo o que se pase a su asiento y que se siente. Y ese es el orden de los ujieres. Ese es el orden que se da a los ujieres. No permitas que nadie que no esté habilitado, que no traiga aquí el sticker de ujier o el uniforme, o a nadie que no esté, no le permitas, porque hay que cuidar las ovejas, hay que cuidar las almas
Y si esa persona lo está haciendo, es porque anda en desorden. Solamente las personas habilitadas dentro de la iglesia son los que pueden estar haciendo eso. Amén. ¿Estamos? Vamos a dejar hasta aquí lo que es la imposición de manos. Ahorita me hacen todas las preguntas que quieran. Amén. Estamos abiertas a eso. Ahora voy a hablarles acerca de algunas enfermedades que son causadas por espíritus inmundos, porque ahorita voy a empezar a hablar un poco acerca de los rangos espirituales, tanto en el mundo de las tinieblas como en el reino de los cielos. Y muchas de las enfermedades, ahorita que estaba hablando que van los brujos y se cuelan como infiltrados dentro de las iglesias, van e imponen manos, tiene que haber un orden. Los sugieres son como las águilas del santuario, que tienen que estar, no tienen que estar así, los sugieres que están, que se meten en el espíritu. Si estás sirviendo, no puedes hacer eso. Si estás sirviendo, tienes que estar como un águila, cuidando al pueblo de Dios. Y hay muchas enfermedades que son por espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces, Mateo 4, 23, 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Hay enfermedades, pero yo te voy a decir algo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Hay enfermedades psicosomáticas que son provocadas por las emociones, el descontrol. Créeme que las emociones, si eres iracundo, te vas a enfermar del hígado. Si eres rencoroso, uno es propenso al cáncer. La amargura enferma los huesos. Entonces, hay enfermedades que entran por el alma. Hay enfermedades que son espirituales, que son espíritus inmundos, que son heredados por generación. Pero también hay enfermedades normales, naturales, que este es un cuerpo de muerte, ¿verdad? De polvo. Ay, pues ya uno pasa del tostón, pues no va a dar como una de 20, ¿verdad? Porque el cuerpo material va decayendo. Entonces hay enfermedades que también son naturales, ¿no? No me gustaría que nos confundiéramos aquí. Aquí donde dice lunáticos, entran lo que son las enfermedades mentales. Hermanos, yo siempre he dicho que los psiquiátricos está lleno de personas con espíritus inmundos. Pero también hay personas que pueden ser, a ver si no me crucifican con esto, ¿verdad? Pero Dios mismo crió la ciencia, la sabiduría. Y hay gente que desatiende muchas veces el cerebro. Y que el cerebro, esto yo lo estudié, lo tuve que. Fui una niña con hiperactividad. No una niña grosera como hoy que le dicen, ay, es un niño hiperactivo y es un grosero. No, relativamente un problema de hiperactividad. Hay desajustes de líquidos en el cerebro y de aceites. El cerebro está compuesto de muchos aceites y a veces con vitaminas o con medicina puede entrar un balance. Hay gente que puede tener esquizofrenia y realmente sí con medicamento puede sanarse, o puede tener esquizofrenia porque está saturado de espíritus inmundos. Aquí se tendría que usar el discernimiento de espíritus. No todo es fuera. ¿Por qué no todo es fuera? Porque a veces nosotros también descuidamos el cuerpo. Mucha azúcar va a provocar enfermedades mentales. Cuando consumimos mucho azúcar, tiende a golpear el cerebro. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Yo siempre digo, los pies en el piso y la mente en el cielo, y tener mucho discernimiento, ¿ok? Ahí va otro donde dice que hay problemas espirituales. Lucas 13, 11, 12. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer,
has quedado libre de tu enfermedad. Amén. Entonces hay espíritus que tuercen, que enferman. En algunas de las liberaciones hay espíritus, ahorita que dice que tiene la mujer encorvada, agarran a las personas, literal se ve como si les fracturaran los huesos y empiezan a doblarlos de una forma que se ve tan doloroso, y las ponen rígidas. Ahí en ese momento, amados hermanos, nunca usen la fuerza natural. Si le agarró la pierna y se la dobló a punto de quebrar el cuello o la cabeza, porque sí pasa, nunca traten de agarrar y quererlo forzar porque lo van a quebrar. Lo que en ese momento se tiene que decir lo que hizo el Señor Jesucristo, con la autoridad, en el nombre de Jesús, sueltas su brazo sin hacerle daño, ahora en el nombre de Jesús. Y pum, le suelta la parte del cuerpo. O sea que se meten en los huesos. El libro de los Proverbios dice que la amargura enferma los huesos, ¿ok? Marcos 19, 16, 18 dice, Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Mudez, la mudez, espíritus inmundos. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Y les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Espíritu que deja mudo. Pero miren cómo estaba la persona manifestada. Porque hay gente que dice, eso es show, eso es mentira. No. Dice que estaba echando espuma por la boca, rechinando los dientes y que su cuerpo estaba, ¿qué? Rígido. Ay, les va a tocar, si se meten en este asunto, les va a tocar que una de las señales de esas es que el cuerpo se empieza a poner rígido como muerto, ¿ok? Otro versículo es Mateo 9, 32, 33, dice que ya al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, otro mudo, que habla el mudo, amados hermanos. Dice, y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. ¿Cuánto espíritu mudo no está en la boca de los profetas? ¿Cuánto espíritu mudo no está en la boca de predicadores y maestros que los tiene el enemigo callados también? Mucha gente dice que la liberación no es de Dios, pero si mi amado Señor Jesucristo, a lo largo de los 4 evangelios, se la llevó expulsando demonios, y él dice, mayores cosas que yo harán. Y el maestro esos 3 años, cuando sanaba enfermos, levantaba paralíticos, expulsaba demonios, resucitaba muertos, estaba como maestro instruyendo y enseñando a más de 12 discípulos, porque está el grupo de los 70 y está el grupo de los 12, ¿ok? Los instruyó y les dijo, id y multiplicaos y enseñen esto a otros. Quiere decir que al que me quiera refutar que la liberación no es de Dios, está equivocado, amados hermanos. Está a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento. Amén. Ok, vamos a continuar. Voy a hablar un poquito acerca de los rangos espirituales. Amén. Déjenme ver cuánto tiempo me queda, porque yo hablo mucho. Baba, ¿me puedes traer agua, por favor, y me dices la hora? 6:57. Ok, tengo 30 minutos o 15 o 20 minutos para introducirme un poquito a lo que son los rangos espirituales. Amén. Ok. Cuando nosotros emprendemos una guerra espiritual, tenemos que saber que nuestra lucha, eso ya no lo recitamos, no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra principados, espíritus que se pueden corporizar, etcétera, ¿no? Si en nuestro hogar hay pleitos, nuestra guerra es contra el espíritu de la contienda, de la división, de la violencia, del egoísmo.
no es contra las personas. Creo que eso lo enseñan mucho, la gente se lo sabe de memoria, pero es hora realmente de ponerlo en práctica. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra, mucha gente dice carne y sangre, pero aquí dice sangre y carne, sino contra, ahí están los 4 rangos: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. El rango más fuerte es el principado y va menguando a potestades, a gobernadores y a huestes de maldad. Son 4 rangos. Vamos a tratar de entenderlo un poquito. Pero recordemos que somos más que vencedores por medio del amor en Cristo Jesús. Romanos 8, 37, 39 dice: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús los venció en la cruz del Calvario, los puso bajo sus pies. Amén. Ellos están derrotados. Ellos solamente van a tomar ventaja de aquellos que por voluntad propia practiquen sus obras, pero ya están derrotados, ya han sido vencidos. Amén. Ok, usaremos la traducción de estos rangos en la traducción del griego al español del diccionario Strong, el cual enriquecerá más el concepto de la palabra, ¿ok? Principados, no sé si conozcan el diccionario Strong, es un diccionario que traduce la Biblia de hebreo a español y de griego a español. De hebreo a español está el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y un poco de arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego y un poco de arameo. Entonces, este va a estar en griego porque es un versículo del Nuevo Testamento. El diccionario se llama Diccionario Strong, ¿ok? Entonces, él define la palabra principados, que es la palabra número 746, como arche o arsha, que significa principio, principados, comienzo, origen. Son los más fuertes. Son los más fuertes. Ellos no se van a ocupar nada más porque sí de una personita, ¿ok? Están potestades o potencias, que es la palabra exousia, que significa potestad, poder, poder de actuar o autoridad. Los gobernadores, palabra 2888, cosmocrator o como cosmocrátora, cosmocrator, que significa gobernador, señor, el príncipe de este mundo. 4, huestes de maldad, neumática, neumáticos, neuma, que significa aire o espíritu, ¿verdad? Espiritual o espiritual. Estos son los más comunes, estos son los que, con los que más se pelea muchas veces, que están en el aire. Neuma significa aire, que están en el aire, que están en los ambientes, ¿ok? Se podría comparar como el ejemplo al ejército de la tierra, donde hay niveles de poder y de autoridad. Les voy a dar este ejemplo, se me hace muy práctico. Ejemplo: los generales del ejército, general de brigada, general de división, los jefes, el mayor, el teniente, el coronel, el oficial, subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero, y la tropa, soldado raso, soldado de primera, cabo, sargento. Hagan de cuenta que están así, ¿no? Que el general de los ejércitos son los principados, los jefes son las potestades, los oficiales son los gobernadores y la tropa es la hueste de maldad. Les voy a decir algo bien curioso que yo he notado, que no es regla general, pero hagan de cuenta que cuando una persona que está así realmente problemada, que se metió en cosas muy pesadas, uno empieza a hacer la liberación
y como que ellos empiezan a decirle al soldado raso, ay, pues mira, ahí están dando lata, ve, sal tú, órale. Y mandan a los espíritus más pequeños, se pudiera decir. La gente empieza a llorar o a vomitar y tosecita. Y resulta que lo sacan fuera. Entonces, derribando al soldado raso, pues dice el general, ¿sabes que como derribaron al más chiquito? Pues ahora que salga el oficial, ¿no? Que salga el gobernador. Y la gente se empieza a poner un poquito peor, más violentilla y todo. Y la gente pensará, ay, bueno, que no lo liberaron y ya quedó libre. No, si se derriba la otra potestad, entonces dicen, ¿sabes qué? No, pues ya que vaya la potencia, que vaya el jefe y que haga la lucha, que haga la pelea. Y esa persona se empieza a poner peor muchas veces. Dicen, bueno, pero ¿qué no debería de ir mejorando? Es que a veces el reino de los cielos es como un espejo que tú lo pones y ves al revés. Entonces va saliendo lo más pequeño y al final van dejando la manifestación más fuerte, como restando la importancia al que está liberando y mandan a los espíritus más chiquitos. ¿Sí me van entendiendo? Unos que lo han vivido me entienden. Ok. Es interesante observar, lo que digo interesante, observar el proceso de algunos hermanos cuando han tenido relación ancestral de ocultismo practicando e inician el proceso de liberación, empiezan de una forma un poco más pacífica y se van violentando, se podría decir, no en todos los casos, pero es porque cuando inicia el proceso de liberación en sus manifestaciones, primero envían los espíritus de menor rango, digamos al soldado raso, al neuma, al espíritu. Cuando estos son derribados, entra el siguiente rango, el teniente, el cosmocrátoras, y así sucesivamente hasta que sale el de mayor rango, ¿ok? No es, digo aquí que no es una regla de oro, pero sí es algo con lo que yo he podido ver y que he trabajado. Lo que mucha gente ve y piensa que es la liberación, es la manifestación corporal en la persona, como sucedía cuando nuestro Señor Jesucristo liberaba y se manifestaban los endemoniados. Ejemplo, Marco 9:20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Empiezan y gente dice, ay, pero Jesús no hacía eso. Sí, con Jesús también se violentaban y usaban su fuerza y hacían de todo. No nos vamos a comparar con el Señor Jesús, ¿verdad? Si a nuestro Señor Jesús pasaban estas cosas, ahorita leímos en Marcos también que echaba espuma por la boca. Hay gente que empieza a rechinar las muelas como si se fuera a tronar los dientes. Son manifestaciones de que la persona está manifestada, que hay un proceso de que va a haber una expulsión. Lucas 9:39-42 dice, y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarrajos y mayugándole. A duras penas se aparta de él. Cuando éste se acercaba al demonio, lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. ¿Qué estaba haciendo? Lo que se ve en las iglesias, es una manifestación. Empiezan a gritar, a convulsionarse, a echar espuma por la boca, a mayugarse, se empiezan a golpear. Hay una guerra interna dentro de ellos que les están metiendo una paliza porque no se quieren salir. Por eso muchas veces digo yo, te callas y te sales sin hacerle daño ahora en el nombre de Jesús. A veces la gente quiere vomitar y les empiezan a oprimir el pecho, se quedan sin aliento o empiezan a querer salir y empiezan a como querer desgarrarles por dentro de la garganta y les empiezan a oprimir. Todo eso es lo que pasa. Sí, aquí está en la Biblia. Por eso cuando terminaban de liberar, terminaban con un cansancio. Fue una guerra fuera de lo natural. Mi consejo era, date un baño, tómate una aspirina y vete a dormir. Porque terminan, amados hermanos, agotados, arañados, ayugados, exhaustos, pero libres en el nombre de Jesús. Lucas 4:34-36, algunos hablan. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. No se puso a platicar con él. Si tú le sacas plática, cuidadito, porque acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. Te puede pegar una enredada bien dada, te puede confundir. Otra cosa que dice aquí, te conozco. Si una persona va a hacer liberaciones con pecado deliberado, te van a desnudar como lo hicieron con los hijos de un tal Esebas. Te van a sacar los trapitos al sol. Te van a empezar a decir, yo a ti te conozco y tú me vas a sacar, si tú practicas esto, esto y esto otro, si tú hiciste esto y esto y esto otro. Empiezan a hablar, los espíritus inmundos empiezan a hablar, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que yo sí les digo es, ¿qué te da el derecho de estar ahí? Te sujeto a la verdad en el nombre de Jesús. Te sujeto a la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Y ya empiezan a decir, no, me lo entregó la abuela, él hizo pacto con esto, y empiezan a hablar, pero sujétenlos a la verdad. Y muchas veces la verdad no, ni estoy de humor y empiezan, cállate, enmudece en el nombre de Jesús. Porque empiezan a veces a hablar en lenguas y son lenguas satánicas que están maldiciendo o son lenguas satánicas que están pidiendo ayuda a otros espíritus inmundos. Por eso, ¿para qué dejarlos hablar? ¿Para qué dejarlos hablar? Mateo 8:31 dice, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Como podemos ver en las escrituras, tenían manifestaciones corporales. Al momento de recibir la liberación, veremos el lenguaje corporal de algunas manifestaciones. La verdad, me da un pesar no poder pasarles videos, porque por cuidado y por amor a las almas, yo los grabo, pero no los expongo, ¿ok? Los grabo porque, amados hermanos, pasan unas cosas extraordinarias y la gente después no se acuerda. Y por cualquier cosa yo grabo. Y mira, sí, tú dijiste, sí, tú hiciste. Yo recuerdo un hermano que medía como 2 metros. Y me decía cuando volvía en sí, usted me golpeó. Y yo ni me acerqué. Y le mostraba el video. O sea, mira, yo no te toqué. Los demonios le ponían una paliza. Entonces yo siempre grabo, por cualquier cosa yo grabo, pero no los expongo. Y exponerlos ahorita a redes sociales, si alguien puede tomar video o algo y lo puede lanzar a las redes, y eso haría mucho daño a las almas. Por eso no les estoy pasando videos aquí en línea, ¿no? En las clases que doy en persona, paso video de las personas que me han dado permiso de ayudar con las clases, pero le debo estos videos y nada más de hablar, yo estoy apasionada, hermanos. Con los videos yo sé que los hubiera motivado mucho. Ok, cuando se manifiesta la presencia de Dios, cuando la atmósfera está llena de la presencia de Dios, o estamos orando por algunas personas, suelen manifestarse algunos espíritus inmundos con lenguaje corporal. Ahorita les voy a hablar, la palabra de Dios dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Les voy a hablar un poquito de lo que conocemos, un poco, porque a veces la persona empieza a decirme, háblame, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? Y el espíritu inmundo te está hablando, pero te está hablando con lenguaje corporal y las personas no entienden. Pero ahí les va, ¿no? Ahí les va un poquito. Cuando la gente empuña las manos y está así, odio, frustración, coraje, ira, falta de perdón, resentimiento. Dedos torcidos, que no los puedo hacer yo porque no los puedo hacer, pero haz de cuenta que como la Mara Salvatrucha, hacen unos figuras con los dedos, los tuercen de una forma, brujería, satanismo. Pies cruzados, significa pactos. Ojo, cuando ustedes estén orando por una persona que está manifestada, tienen que ver que no crucen los pies, no crucen las manos, no crucen las manos, no crucen las manos, porque están bloqueando el comando.
la orden que se les está dando, ellos la están bloqueando. Eso significa también que el problema que tiene es porque hicieron pactos. Pacto, pacto. Están con los pies cruzados, fueron por pactos. Cuando están hacia atrás, los dedos de los pies se les meten para adentro, así, o estos se ponen así, o echan los brazos para atrás. Cuando es para atrás, está indicando que es un pacto ancestral. Frotando o golpeando o tocando sus partes íntimas o sus muslos. Cuando empiezan a tallar y a tallar o a golpear sus muslos, o empiezan a sentarse sobre su parte y empiezan a moverse sobre su parte, sentarse y estarse moviendo así, significa violación, manoseo, depravación sexual, incesto, ¿ok? Cuando empiezan a frotarse, a tocarse ellos mismos. Cuando empiezan a levitar, a levantarse del piso, es una entrega ancestral y la están reclamando. Es como si hubiera sido el objeto de un trato, que Satanás dio algo y entregaron a esa persona. Entonces se levita del piso. Cuando arquean el cuerpo, yo le llamo la arañita. Literal, amados hermanos, se hacen así para atrás, ¡pum!, como gimnastas. Es una entrega ancestral también, la arañita inversa. ¿Ok? Posición fetal. Cuando se tiran al piso y empiezan el daño viene desde el vientre de la madre, desde el cordón umbilical. Manifestaciones de liberación, tú estás orando y la persona empieza tose, a eruptar, a vomitar, grita, llora, bosteza, empieza un bostezo, pero muchos bostezos, no pueden parar de bostezar. Por lo general ahí es cansancio, agotamiento, depresión, tristeza, empiezan a bostezar, se hacen pipí. Muchas veces digo, por donde entraste te vas, toda contaminación por vía sexual, hoy queda limpio, ¡pum!, se hacen pipí. Se tiran gases, pero esos gases tienen que tener mucho amor, amados hermanos, porque no es un gas que digas tú, uy, de ayer, no. Es un olor fétido, muy fuerte, muy feo. Se les puede venir el periodo, se les anticipa el periodo, se les llena la cara de salpullido, o se les ponen los ojos rojos, o se les saltan las venitas de los ojos, pierde la conciencia, se hace como el muertito. Cuando hacen eso, que ese espíritu inmundo bloqueó los oídos para que la persona no esté expuesta. Entonces lo que la gente tiene que hacer, en el nombre de Jesús, quito todo tapón espiritual ahora y te comando en el nombre de Jesús, vuelve en sí, porque los hacen así como que pierden la conciencia tratando de evadir. Les dan dolores de cabeza. Esto es mencionar algunas de las cosas que se pueden manifestar. A ver, les iba a decir algo. Ok. Por ejemplo, cuando traen espíritu del mal consejo, que yo les he dicho que son 3 voces, que no tienen que tomarse un café con el diablo, pero gente a veces el espíritu negativismo y empiezan a pensar puras cosas malas. Esos son rango neuma catartón, son aire, están aquí en la cabeza. Lo que es la depresión, la tristeza, el negativismo, el pesimismo, pensamientos de mal consejo, aquí están en la cabeza. Por lo general esos salen con tos, porque es aire. Empieza la gente a toser, a eruptar, porque están aquí en la cabeza y les provoca dolor de cabeza. Entonces, ya que estás orando ahí, te vas y te llevas tu dolor de cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Y la gente no deja de tose, erupte. ¿Ok? Aquí. Señales de manifestaciones, porque a veces se pueden manifestar ahí entre el pueblo y si uno no se pone vivo, no se da cuenta, pero una mirada furtiva, evasiva,
que está la gente así como que o se te queda mirando recto o no te quiere mirar, se voltea para otro lado, así más o menos, ¿no? Soy buena actriz, así. Desde te va de la mirada, y la mirada es muy profunda, muy fuerte. Les empieza a gotear la nariz, a correr agua de la nariz. Y están así normal y escurriéndoles agua de la nariz. Ojos retorcidos o en blanco, mirada fija, más o menos como la de esta niña que está aquí. Ojos retorcidos o en blanco, la bolita negra, pum, se les va para atrás y ponen los ojos en blanco. Mirada fija, no la mueven. Manos en forma de garra, así. Manos empuñadas. Manos frías y sudorosas, espíritu de muerte. Rigidez en el cuerpo, los miras así, pero engarrotados, así todos tiesos, que muchas veces cuando la gente se pone así y la gente las quiere sentar, les digo, no lo sientes, ponlo en el piso, porque hagan de cuenta que lo quieren doblar y lo quieren sentar en la silla y la gente está, que si la doblas la quiebras. Le digo, no los quieran forzar cuando están rígidos a que se sienten. Por ejemplo, si están de pie y se engarrotan, no los quieran sentar porque los van a lastimar. Cuidadosamente, mejor colóquenlos en el piso. El cuerpo se pone frío. Movimientos de la lengua. El movimiento de la lengua pueden ser dos cosas. Cuando empiezan a sacar la lengua de una forma sexual, que la empiezan a retorcer como una víbora, es depravación sexual. Te está diciendo, soy depravación sexual. O cuando la sacan así para afuera y se les va así para un lado y se alarga casi que del tamaño de una vaca, hermanos, así la lengua descomunal hasta con un tamaño diferente, ahí les va, es chisme. Cuando la gente tiene un espíritu de contienda y de chisme, y para cerrarles esa boca terminan con todo esto molido, la lengua completamente de fuera, es chisme, contienda. Otra cosa, y esto es un punto bien importante, ellos no pueden confesar el nombre de Cristo Jesús como su Señor. Este es el espíritu del anticristo que se opone a la obra de Dios. Viene en 1 Juan 4:3. Haz de cuenta que la persona dice, ay, gracias hermanita, ya estoy bien. Mentiras. Muchas veces lo hacen para salirse de la iglesia o para que yo los dejen en paz. Pero si tú le preguntas, está bien hermana, ¿quién es su Señor? 400 años de silencio, porque ellos no pueden mencionar el nombre de Cristo Jesús. Entonces se va a volver a manifestar con ira o se va a empezar a reír. Hay un espíritu bufón, un espíritu de burla, que empiecen a reírse. ¡Ja, ja, ja, ja! Espíritu bufón. Eso es para distraerte y para ponerte nervioso. Por lo general yo les digo, ríe tu derrota y te vas. Te estás riendo porque sabes que estás derrotado. Así que en el nombre de Cristo Jesús, fuera. No dejen a una persona si esa persona no dice Jesucristo es mi Señor. ¿Quién es su Señor, hermana? ¿Es Jesús? Sí. No hagan eso, por Dios. ¿Quién es su Señor? Jesús. ¿El panadero o el lechero? Jesucristo es mi Señor. Ahí ya lo sueltas porque la persona ya está en control. Ellos no pueden mencionar el nombre de Cristo Jesús. Cuando están manifestados, ellos no pueden. ¿Ok? Instrucción para los ministros de liberación. Hay que tener mucho discernimiento. Esta parte me encanta a mí, me fascina mucho. Déjame, quiero ver qué horas son. Ok, hay que tener mucho discernimiento de espíritus porque hay una línea muy delgada entre la manifestación del Espíritu Santo y una manifestación de espíritus inmundos en algunos casos. Porque hay movimientos corporales y empiezan a hablar lenguas, a caer al piso. Debemos tener cuidado de observar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Es más, miren, me ha tocado el caso que hay gente que supuestamente está danzando en la alabanza
y como que el Espíritu Santo me gira la cabeza y yo me doy cuenta que ellos están haciendo casi que un ritual, moviendo las manos en círculo o cosas así. Es que la línea es tan delgada entre el Espíritu Santo y una persona manifestada. Las lenguas, empiezan a hablar en lenguas. Hay que tener discernimiento si son del Espíritu Santo o son demoníacas. Y alguien me va a preguntar, ay, qué miedo, ¿cómo sé si las lenguas que hablo son de Dios o son del...? Muy fácil. Si tú cuando estás hablando lenguas, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, tú sabrás que son del Señor. Porque si fueran lenguas demoníacas, créemelo, que no pudieras decir el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando estamos nosotros cuidando a un pueblo de todo este tipo de manifestaciones, ¿cuánta gente no se habrá manifestado en las iglesias y se nos pasa en blanco y no nos damos cuenta? Cuando estamos ministrando a alguien, fuera, en el nombre de Cristo Jesús, fuera, sal, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Y se la pasan 2, 3 horas diciendo fuera. ¿Fuera qué? ¿Y cómo? Porque te hablan a ti amargura, no, a ti depravación, no te hagas. Hey, robo, a ti te están hablando, no te hagas, eres tú brujería. Y ellos ahí se quedan a gusto adentro. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de amargura, vas a abrir la boca y te vas a ir. Toda la amargura que entró en la violación, a ti te estoy ordenando. Abres la boca y te vas ahora fuera en el nombre de Jesús. La vas a soltar. La vas a soltar. ¿Qué y cómo? Y por lo general la amargura sale en vómito, te vas. Espíritu de amargura, ¡buah! Bolas de baba empiezan a vomitar. Es la amargura. Es la amargura. Y todo, ya les dije, ahora en tos, en erupto. Yo siempre casi digo tos, erupto y vómito porque es lo más frecuente y lo más común. Empieza la gente a eruptar porque la violación también trae, ¿cómo se llama? Desánimo, trae frustración, trae malos pensamientos, trae espíritu de culpa. Culpa, a ti te ordeno en el nombre de Jesús, abres la boca y te vas en erupto y en tos ahora, le sueltas la mente, le sueltas la cabeza ahora en el nombre de Jesús y la gente empieza a eruptar, son neumacatartón que se están moviendo en la cabeza. ¿Qué y cómo? Un ejemplo, los espíritus inmundos que están alojados en el cuerpo en forma de aire son los malos pensamientos, las voces, la incredulidad, la duda, la acusación, espíritu de tormento. Ese espíritu de tormento de que piensas tantas cosas negativas, tienes tanto miedo de la muerte, de los accidentes, de que te vaya mal. Es un espíritu de tormento y por lo general salen en erupto, tos, estornudo, bostezo. ¿Ven? Ya sé que unos ahorita ya están eruptando, tosiendo y estornudando y bostezando. Lo siento en mi espíritu. La depresión, tristeza, agotamiento, fatiga, pensamiento suicida, sale en bostezo. Sale en bostezo. La amargura, brujería, vómito en el nombre de Jesús sale fuera ahora. Frustración, coraje, ira, el miedo por violación, en un grito te vas ahora. El grito que se tuvo que tragar en ese momento por miedo. En el nombre de Jesús, abres la boca y te vas en un grito ahora y la sueltas. Grita la gente. Ahí se fue el miedo a la violación, el miedo al accidente, el miedo al divorcio, el coraje, la ira, la frustración por abusos, abuso de poder, por violencia verbal, violencia física. Y la gente empieza a gritar y queda como si le hubieran quitado 1000 kilos de encima. Depravación sexual, contaminación por violación puede salir en pipí, periodo. Dolor en el alma por injusticia, soledad y rechazo, en lágrimas. En el nombre de Jesús, por lágrimas entraste, por lágrimas te vas. Ahora todo dolor en el alma, por abandono, por rechazo, por humillación, por injusticia. Salen lágrimas ahora y te llevas toda la amargura en el nombre de Jesús.
Estos son algunos ejemplos, no es la regla de oro, hermanos. Es lo que a mí el Señor me mostró y me dio, ¿me entienden? Pero puede haber muchas otras formas de liberación, pero yo nada más les estoy transmitiendo lo que está a mi alcance. Porque puede haber otro y decir, no, es esta forma, es otra forma. Hay muchos libritos, pero hay un solo Señor. Es solo un apoyo del conocimiento adquirido, pero el Espíritu Santo tiene la libertad de guiar la liberación. Entre más claro y certera sea la orden dada con autoridad, no implica gritar, el espíritu inmundo se sujetará y saldrá en nombre de Jesús. A veces empiezo fuera, que te callas y te vas. Fuera en el nombre de Jesús. Cállate y te vas ahora, porque no es tanto el grito, uno que es latino y bien apasionadillo, ¿verdad? Pero si tú tienes autoridad, fuera en el nombre de Jesús, ahora, y se van. Se trata de la autoridad. Ejemplo, recordemos que hablamos de raíces que hacían crecer un tronco y que daban frutos, ¿verdad? A la hora de hacer el comando con autoridad, toda raíz de amargura, la raíz que entró en el divorcio, sal fuera y te llevas el dolor, la soledad y lo que la persona traiga ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Te vas a ir en tos, en eructo, en vómito. Entre más específico sea uno en lo que está comandando, más rápido, más certero. ¿Ok? Estamos hablando, cortando la raíz de amargura, que es la raíz, el tronco es el divorcio, el fruto es el dolor y la soledad. Esto es un simple ejemplo, pero estoy segura de que el Espíritu Santo te va a dirigir y dar nuevas estrategias para usarte en este hermoso ministerio de liberación. Amén. Ya con esta voy a terminar porque ya me estoy pasando de 1 hora y media. La importancia del orden. Aquí otra vez voy a pisar callos. Tiene que haber una sola persona al mando, comandando la administración y una ayuda. Sí, y yo he visto que fuera como 3 o 4 están comandando la persona. Dime quién eres en el nombre de Jesús, y otro, cállate en el nombre de Jesús, y el endemoniado nada más está así como comiéndose un par de palomitas en el show del desorden que hay. Una sola voz, un solo comando, una ayuda que esté al pendiente. El que está en autoridad es la única persona que está comandando, que se está dirigiendo para hacer la liberación. No pueden haber 2 personas haciendo la liberación a una sola persona. El ayuda estará al tanto de lo que la persona al mando necesite y estará orando. Si recibiese una revelación, no se va a dirigir al endemoniado. Ya me lo reveló el Señor. Ya te vi. Y ignora al que estaba al comando. No. Si el Señor le da la revelación, se tiene que dirigir al que está en mando, en orden. Fíjese que el Señor me mostró que fue por esto y esto otro. Amén. Y el otro empieza a comandar lo que el Señor reveló a la ayuda. La ayuda está ahí para pasar el bote, la servilleta, estar al tanto, ayudar en cualquier otra cosa. Amén. Si entramos en desorden, caeremos en una atmósfera muy apropiada para que el espíritu inmundo no salga. Y nos van a pasar horas haciendo eso. Amos 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Tienen que ponerse de acuerdo cuando está la liberación. Tal vez se le ayude en un futuro, ya que él sea instruido y que haya visto por la otra persona. Tal vez en un futuro él tenga una ayuda y sea el que esté comandando. Pero al inicio todo el mundo tiene que aprender, hermanos, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a abrir a preguntas, si es que tienen preguntas. Buenas noches, hermana. Yo tengo 2 preguntas. Es con respecto primero al tema de posición de manos, en el cual creo que me quedó un poco más claro el tema de que uno no puede tocar con tanta ligereza, ¿no? No lo he hecho todavía, yo no soy autoridad en ello. Pero, ¿qué hay de los casos que veo que tocan los hombros? No en la cabeza, me quedó claro que eso es para transferencia, pero cuando tocan los hombros, ¿es correcto de esa manera? Porque la persona va a orar con otra persona y le están tocando los hombros.
¿Qué hay de esa posición? Que no se aguanta. Sí, mire, la sugerencia aquí fue, cuídense la cabeza, cuídense la cabeza. La pregunta aquí es, ¿quién te está poniendo las manos en el hombro para orar? Esa es la pregunta. ¿En qué condición está la persona que te está poniendo la mano? Porque no es que como que vas y te, hola, ¿cómo estás? No es lo mismo a que impongan las manos y estén decretando o sacando palabras de su boca con esa intención. La verdad, perdón lo que voy a decir, pero a veces hay unas hermanitas o hermanitos tan emproblemados en la iglesia, con amargura. Es más, hay unos que traen que yo les miro la depravación sexual brotándoles hasta por los codos, por los poros, y van a imponer manos. ¿Qué cree usted que a la hora de orar por esa persona le van a transmitir? Le van a transmitir el problemón que ellos traen. Eso le van a transmitir. Ahora, si usted me dice, no, pastores, que son los ancianos de la iglesia, personas que realmente aman al Señor, tienen mucha seriedad, amén, porque dice la palabra de Dios que el Señor escucha la oración de los justos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tendrían que ponerte la mano encima si van a orar? ¿Habrá necesidad o pueden estar orando, Padre, en nombre de Jesús, bendice a tu hija? Puede ser que es por costumbre o porque somos muy latinos de tener el contacto, porque en otras no lo hacen. Ellos oran y se ponen así, créeme. Ellos oran y se ponen así. ¿Qué necesidad hay? Ahora, si tú te sientes confiada, tú conoces la vida del que te está poniendo la mano, que realmente sí es una persona que es congruente con el evangelio, amén, pues qué bendición, ¿verdad? Que alguien que esté con temor a Dios venga a transmitirme y orar. El problema, el alerta roja aquí conmigo es que mucha gente lo hace a la ligera, gente que es del pueblo, que visita una iglesia, que es más, gente que son respondona con los pastores, que son insujetos con los pastores y que dicen, ay, Dios es mi cabeza, yo me mando, y lo único que andan haciendo es recolectando espíritus inmundos y es como el juego de las manos con lodo, pasándoselo a todos los demás. O sea, sé que a la verdad sí es algo bien delicado. Que esté de moda en las iglesias no quiere decir que sea lo correcto. Bien, sí, porque he observado esa posición, ¿no? Hermanos que salen al frente y la congregación y luego se acerca hacia ellos. Y claro, uno no puede tener la certeza de cómo está espiritualmente las personas, ¿no? Yo he observado que ponen las manos en los hombros, entonces me quedó un poquito la duda ahí y creo que lo conveniente sería que no se han tocado en los hombros, o sea, oren, porque no sabemos digamos, cómo se encuentra cada persona. Es algo que uno conoce. Pero mire, hermana, le voy a dar un ejemplo. Si son ujieres que los pastores ya les dijo al pueblo, ellos pueden orar por ustedes y los pastores los ungieron, yo creo que los pastores ya les pasaron los rayos X, los pastores son los que los ministran, los que los conocen. Y si los pastores los habilitaron y están al frente orando por el pueblo, es algo que es correcto. Lo que no es correcto es que a veces gente del mismo pueblo o gente que de plano tú sabes que está más emproblemada, como el Chucky que estaba orando por la persona, que está más emproblemada que tú y que le encanta andar imponiendo manos, pues uno dice, ay hermanita, qué pena, ore usted si quiere, pero por favor no me toque. Que no nos dé vergüenza. A mí no me da vergüenza si no me toquen, o sea, si no. Si quiere ore, no ocupa tocarme. ¿Ya? Bien, hermana, sí, esa era la pregunta. Muchas gracias. Sí, lamentablemente, porque la verdad sí, se transfiere. ¿Qué le vamos a hacer? Y al rato el pueblo, bueno, no sale, es un círculo que bueno, ¿y cuándo vamos a terminar de limpiar el pueblo? Pues como si anda alguien con las manitas sucias transfiriendo pecados, amargura. Hay gente bien amargada, perdón, en las iglesias que no han sido liberadas, criticonas, juzgonas, chismosas, porque son los pecados, las pequeñas zorras de las iglesias que no se ven, porque el pecado visible, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo son visibles, pero hay otras, las pequeñas áspides dentro de las iglesias, que son temas que no se tocan,
y ahí anda la gente envidiosa, conflictiva, arrogante, prepotente. Van a imponer manos, hermana. Pero qué necesidad. No, gracias. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas al rato. Sorry, pero soy muy clara. Los que me conocen ya saben. ¿Alguien más tiene Pastor, otra preguntita? sí, Mándame. yo. En la iglesia, en ocasiones, por ejemplo, puede estar uno sentado en tu lugar, ¿no? Sin moverte de tu lugar. Y te dice, por ejemplo, agárrale la mano que tienes a un lado, con todo respeto, y recibe la unción, no sé, y que pasa, no sé, alguna oración o algo, o simplemente cuando pasas al altar y te dicen, "Ah, no voy a orar por todos, no puedo, pero agárrale la mano al que está de tu lado". Ahí, ¿qué pasa? Yo no estoy de No es acuerdo con correcto, eso. ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con Ujú, eso. No, no me suena bíblico. Con ujú, la pena, yo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, yo no puedo hablar por los demás, pero a mí se me hace delicado. Si yo no puedo orar por todos, que el Espíritu Santo los ministre. Yo siempre digo, no es necesario que nadie te toque, claro, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, quien va a hacer la obra. Entonces, amén, pídele que ser sensible a su presencia, que Él toque tu corazón. Óyeme, qué mejor ayudadón que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. amén. Pastora, Mande. buenas noches. Buenas noches. Para expulsar un demonio, forzosamente tengo que tener esos gritos desgarradores o tener nada más la autoridad para sencillamente decirle, sal fuera. Lo que pasa, acuérdate que tenemos diferentes, ¿cómo se llaman? No es carácter, son los Temperamentos. temperamentos. Tenemos diferentes temperamentos. Y hay gente muy apasionada y hay gente muy calmada. Lo que realmente necesitamos es tener la autoridad, Ajá. pero hay algunos que son apasionados. Por ejemplo, yo escucho a los prédicas de gente de República Dominicana Sí. y tengo el audífono aquí, están hablando bien y de una pegan uno que ya, y pegan un gritón y me quito el audífono y ya que se calman me vuelvo a poner el audífono y pegan otro gritón, pero es por los temperamentos, no tiene que nada que ver el grito, es por la autoridad que portas. Pero yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que cuando estás haciendo la liberación, entra una fuerza dentro de ti, haz de cuenta que te pones como Hulk espiritual. Entra una fuerza que tú empiezas a tener problemas para controlar tanta fuerza y sale grito. ¿Ok? Puede ser eso. No, pues si alguien puede hacerlo tranquila, pero es por el temperamento y por la fuerza que el Espíritu Santo entra dentro de ti. Porque si el endemoniado termina exhausto, el que libera también. Porque el mundo espiritual implica fuerza. Una fuerza que entra dentro de uno. Amén. Aún las siervas de Dios necesitamos liberación, ¿verdad, pastora? Somos las primeras. Pero fíjate que lamentablemente hay mucho orgullo, se pudiera decir. Yo recuerdo hace años, estaba en la iglesia ya en la colonia Burócrata, y estaba una hermana que fue a visitarme, pero digo yo, se tragaba los demonios literal, porque decía, y le decía, hermana, vomítelos, y me decía, no, yo ya tengo 15 años de cristiana, y de veras, yo me quedé, hermana, sáquelos, fuera en el nombre de Jesús. Prefirió tragárselos para, es que trabajamos mucho para el ojo del hombre. Trabajamos demasiado para el ojo del hombre. Pero yo doy un consejo, como pastora, pudiera reunir a los servidores y orar por ellos, trabajar con ellos y hacer liberación constante, porque ellos están muy expuestos, y que en esas reuniones de servidores, pues ahí vomiten, libérense si traen frustración, si traen coraje, si traen ira, fuera en el nombre de Jesús, y ministrarlos, ¿no? Yo he visitado
lugares, ¿no? Y yo veo que la que está vomitando, termina de vomitar, se limpia la boca y empieza a profetizar y después va y empieza a liberar a otra. Yo le he dado una sentada. ¿Qué estás haciendo? Siéntate. Siéntate. No puedes estar en esa condición. Por amor a ti, siéntate. Porque si yo como pastora no la freno, la estoy exponiendo a que le den una paliza en su vida. Entonces, los ayudas son los primeros que deberían estar en liberación. Yo misma me ministro. Yo misma, mira, te voy a ser bien honesta, ¿no? Los pastores recibimos mucho golpe emocional, mucho dolor, rechazo, murmuración, chisme, traición. Si mi Señor Jesucristo no se zafó, los pastores menos. Entonces, a veces estamos en un nivel espiritual, pero llega a veces un punto en que yo me pongo a orar, Padre, me dolió. Dice el libro de los Hebreos que, pues uno a quién le tiene que entregar las quejas al Señor, ¿verdad? Mira que yo soy muy franca y te lo estoy diciendo. Señor, me dolió y no quiero cargar con esto, traigo dolor, me humillaron, me murmuraron. Tú sabes que eso no es verdad, Señor, y que puede hacer daño a la iglesia. Y yo traigo frustración y empiezo a vomitar. Yo lo perdono, Señor. Quítame el dolor y la amargura que me está provocando esta persona, Padre. Sale al encuentro, Señor, que te conozca, Padre. Y yo le entrego esa carga al Señor y yo me libero. O sea, por favor, todos necesitamos eso. Hasta los superapóstoles. Todo el mundo. Hay que tener humildad para aceptarlo. Ok. Muchas gracias, pastor. De nada. Pastora, Mande. tengo otra pregunta. En una Mande. ocasión estaban orando por una pareja y decía que iba a tener más negocios, que era una pareja pues muy bendecida y bla, bla, y que lo que tienen ellos vengan y tóquenlo. Pero, por ejemplo, yo no los conozco muy bien y yo acepto que yo fui y los toqué. ¿No es bíblico tampoco? Ni que fueran Buda, mija. Vayan y sóbenle la panza para que les dé buena fortuna. Y hasta ahorita no he visto los billetes. Muchas veces, mira, yo no juzgo a nadie porque todos podemos cometer ese tipo de errores, ¿verdad? Pero el Señor da a quien le place y no es porque vayan y los toquen. Eso no tiene nada que ver. Okay. No. Uh-huh. No, y son tipos de sacerdocio al hacer esas cosas. Y pues corrimos muchos, la verdad que fue algo tremendo. Sí, mija, pero yo te voy a decir. Ahorita que la estoy escuchando, pero yo te voy a decir como pastora algo. Uh-huh. Todos cometemos errores. Sí. Dios entre el amor y la justicia se inclina más por el amor. Si yo veo que alguien tiene algo así, ¿sabes qué es lo que más les miro yo? El llamamiento. El llamamiento. Entonces, si yo miro que una persona se equivocó, pero es elegido de Dios y tiene llamamiento, te lo prometo, que no es de lengua para afuera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblales, Espíritu Santo, bendícelos. Okay. O sea, no podemos ser tan carnales, tan naturales, sino sé la solución de un problema. Ese es mi lema. O sea, yo mejor oro, lo bendigo. ¿Sabes que todo se arregla en la habitación secreta de la oración? Además, yo como pastora, ¿cuántos horrores y errores no habré cometido? Sí. Y yo creo que mis ovejas me han perdonado, me han amado y han tenido la paciencia de que Dios me vaya puliendo. Entonces, todos podemos cometer ese tipo de errores, todos, ¿me entiendes? Pero el Señor sobre la marcha, yo les agradezco mucho a las hermanas que estuvieron al principio conmigo porque, ay, Padre de Gloria, yo tenía un carácter tan horrible
era peor que sargento, se están riendo ahí ella, mira, ¿no? Parte de... O sea, la verdad que me decían casi sargento Martina en vez de pastora Martina. Y soy tan horriblemente perfeccionista e histérica con la puntualidad, histérica con la perfección, y Dios me fue quitando cosas y me fue poniendo amor. Es más, te lo prometo que en los círculos que hacíamos de oración, ¿por qué quieres oración? Ay, para que Dios le ponga amor a la pastora. Ay, Dios. ¿Y tú? No, pues que Dios le ponga amor a la pastora, yo padre. ¿Y tú? Que el Señor le ponga amor a la pastora. ¿Y usted, pastora? No, pues que Dios me ponga amor. Que Dios me ponga amor. Porque yo tengo el carácter demasiado fuerte y el Señor me ha ido calmando. Entonces, dice la palabra de Dios que Él nos lleva de gloria en gloria. Lo que más nos perjudica a nosotros como cristianos es que en vez de amarnos y orar los unos por los otros, mira, a mí como pastora me ha tocado que yo he hecho 3,000 cosas bien por una persona y por una cosa que haga mal, se borraron las 3,000 cosas buenas y el ser humano tiende a quedarse con la imagen de lo malo. Entonces yo le digo al Señor, ayúdanos. Yo he aprendido mucho de eso y se llama uno de los frutos del Espíritu Santo, amor y misericordia. Entonces, ama la casa donde estás. Ama a tus pastores y empieza a buscar lo bueno que ellos tengan. Porque si no, te lo prometo, que vas a pasar por 1,000 iglesias y todas están llenas de defecto. Todas. Sí. Todas. Unos fallamos en una cosa y otros en otra. Ok, pastora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo. Mándeme. Pastora, una vez yo escuché, pero es que yo nunca me grabo los versículos, pero una vez escuché en una prédica que en un caso de la Biblia se transfirió una emoción. Mi pregunta es, ¿las emociones se transfieren? No, a lo mejor escuché mal. ¿La amargura es una emoción? No, ¿Qué es la amargura? espíritu. Mira, una emoción Es algo es que algo se que puede tú, controlar. es algo que tú puedes controlar. Ujú. Cuando tú ya no lo controlas, ya no es una espíritu. emoción, es un espíritu inmundo. Pero Ajá. hay personas que tienen amargura controlable, pero hay gente que está bien amargada y ya se volvió un espíritu. Sí se Ajá. pueden, te voy a dar un ejemplo. Ujú. En el libro de Proverbios dice que te cuides con quien tú andas, porque tú vas a terminar con el que tú andas. Por supuesto que sí se transfieren. Júntate con gente negativa. Ay, no vas a poder. ¿Para qué lo haces? Ay, no. ¿Qué hicieron? Te contagian de su negatividad, de su mediocridad. Y tú no, pues sí, no, ya te hiciste igual. Claro que sí. Y yo siempre digo ahí, anda con leones, júntate con manada de leones. Júntate con gente que diga sí se puede, con gente de fe, con gente que te diga vamos a orar en vez de chismear. Júntate con ese tipo de gente. Júntate con la gente que tiene unción. Júntate con la gente que está entregada con el Señor. Júntate con la gente que ama a Dios. Y te vas a hacer como ellos. Porque eso es más, en lo espiritual, ¿no? Saúl dice que venía bajando con una compañía de profetas y como estaba en el ambiente profético, él empezó a profetizar. Y es los ambientes, en el aire, lo que se mueven las emociones, tú es lo que te vas a contagiar. Amén. Entras en lugares donde se siente la pesadez, la tristeza, la pesadumbre, la depresión y tú sales pero hasta cansado de esa casa, por supuesto que sí. Sí, Amén. Gracias, pastora. de nada. Ay, se puso la cámara sola ahorita. Pastora, Mándeme. ¿cómo sabe uno cuando una persona ya liberó? Digo, porque puede que también alguien se vaya ahí medio manifestado todavía votando y uno ni se dé cuenta. Es lo que le estaba comentando, que cuando estaban haciendo la liberación, la persona antes de irse a casa, liberado se va a ir cuando en la mente aceptes todo el evangelio, ¿eh? Pero tú dirás manifestado. Para que la persona no se vaya manifestada, la gente tiene que declarar que Jesucristo es su Señor. Si la persona no
puede declarar que Jesucristo es su Señor, todavía va manifestada. ¿Y cómo uno sabe? ¿O qué es lo que te hace sentir? ¿O en qué nos damos cuenta cuando ya fuimos totalmente libres? Sé que seguimos pecando y que tenemos que seguir liberando, ¿no? O sea, ya puse en práctica lo que me enseñó de eso de la autoliberación y sí, estuvo muy bien, muy fuerte. Mira, Y yo me voy a ir a la meta, mija. Me voy a ir a la meta. Por sus frutos os conocerás. El gol de nosotros, como hijos de Dios, es dar los frutos del Espíritu Santo. Cuando tengas amor, misericordia, mansedumbre, benignidad, paz, fe, dominio propio, ya estás libre. amén. Ok, pastor. Por tus frutos, tu forma de hablar. ¿Quieres conocer a una persona? Siéntate a hablar con ella 5 minutos, porque lo que hay en su corazón es lo que va a salir por su boca. Ok, Entonces, por las acciones de las personas, tus acciones gritan más fuerte que tus palabras. Por sus frutos os conocerás. ok, Por la misericordia que tengas hacia los demás, el amor al prójimo. amén. Amén. Gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Yo, pastora, Mándenme. cuando habló de la imposición, pues el tema en general de la imposición de manos, lo que se debe y no se debe, eh, recuerdo que hay una pequeña cláusula de que nuestros papás, como ya son autoridad natural sobre nosotros, sí nos pueden imponer manos y nosotros a nuestros hijos. Mira, no di la enseñanza completa. Me hubiera llevado porque me hubiera metido en algo que no va pegado a la liberación, pero se los voy a pasar por escrito porque son bien lindas todos y todas las que están aquí, los amo mucho. Se los voy a pasar por un Word al grupo. Claro que la bendición de los padres es bien importante, que los papás te unjan, te bendigan, ahí va a salir, es más, es algo que yo siempre he dicho, si tú, creo que en alguna parte del manual sí lo pongo, sí lo puse, en una parte del manual está que si tú todavía no le has pedido la bendición a tus papás y ellos tienen vida, que vayas y arrebates y que les pidas esa bendición porque te abre puertas en la vida. Yo creo que eso lo enseñé en las 4 autoridades. Que vayas y que si tú como papá no lo has hecho, lo hagas. Yo te bendigo tus entradas, tus salidas, tu futuro, tus decisiones, tu matrimonio, tu descendencia. Yo tengo, desde que estaba embarazada, estaba orando por el esposo de mi hija, el marido que Dios te tiene, la familia que vas a formar, la carrera que vas a tomar, para lo que el Señor te va a usar. Yo bendigo que la gracia de Dios resplandezca en tu rostro, que Él sea guiándote en todos tus caminos, que todo lo que toque en tus manos sea de bendición y multiplicación, y empiezas tú de tu corazón, aunque tu papá sea un borrachín, un alcohólico, un adúltero, lo que tú quieras, Él es alguien que tiene toda la autoridad para desatar bendición sobre tu vida. No importa la condición que tenga el papá o la mamá. Entonces, arrebaten si sus papás están con vida. Y a sus hijos, dice mi hijo que amanecía como pescado tirado para el sartén, embarrado de aceite y de vino. Dice, amanecía para el sartén, pero yo oraba y lo bendecía, aun cuando él estaba dormido. Sí, es muy importante. Honrar a las autoridades. Honra a tu padre y a tu madre. Honra al gobierno. Honra a tus pastores. Honra a tu esposo, a tu esposa. La honra tiene mucho poder. La honra no significa que es por justicia. Por el solo hecho de tenerlos de autoridades, hónralos, bendícelos. Te aseguro que si tú bendices a tus pastores, a tus padres, al gobierno, a tu esposo, independientemente de los errores o de lo que no te den, te prometo, porque escrito está en la palabra, que tus días van a ser bendecidos. Tus días van a ser bendecidos. Mira, a mí me da, te voy a ser honesta, terror y horror que alguien se levante. Yo por ahí, yo lo tuve que explicar. Lo voy a explicar aquí.
Aunque ya está largo, aguántenme vara, para ustedes van a ser las 9. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos 13 que te sujetes a las autoridades pastorales para que ellos no oren como quejándose de ti. No hay cosa peor que los pastores le lastimen el corazón y empiecen a quejarse. A mí me da pavor, a mí no me gusta hacerlo. A mí me gusta más bendecir. Señor, tómales en cuenta la honra que me dan. Multiplícales, bendíceles, Señor, por cuanta bendición han puesto sobre mí, por cuanto se han preocupado, porque escrito está en la palabra. Te prometo que te va a ir mejor bendiciendo que juzgando y criticando. Mi papá era un bla, 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 bla. Oh, forget it about it. Ya olvídenlo. Yo bendigo a mis padres, como digo yo, de perdida no te abortaron, aquí estás. Bendícelos. Sí, digo, ¿no? Aquí estás. Bendícelos. Hay que ser sabios espiritualmente hablando. Cuando tú bendices más y cuanti más a los que son autoridad sobre ti, te va a venir bendición. Sabiduría, amados hermanos de lo alto, bendigan. Bendigan y cuanti más, dice la palabra de Dios, que tengan por doble honra los que enseñan la palabra, los que se preocupan por sus almas. Bendíganlos. Yo esa clase se la di, si quieren se la doy yo que está también, ¿verdad? Les hablé de Coré, de todo eso, y dice la gente, es que me está yendo de la patada. Sí, pero porque ¿qué estás haciendo con el poder que Dios puso en tu boca? Hemos sido llamados a bendecir. Entendámoslo, amados hermanos. Amén. Y bendigan a sus papás. Pastora, El amor tiene mucho poder. Mándeme. hay una diferencia cuando imponemos las manos, porque en mis oraciones yo bendigo pues la vida de mis hijos y sus caminos y sus parejas y todo, ¿no? De los 3. Pero hay una diferencia cuando pongo mis manos sobre ellos a cuando es nada más en oración. Tú puedes ungirles la cabeza a tus hijos, Ángela. Úngelos y bendícelos y declara que lo que el Señor tiene, nadie se los va a quitar. Nadie. Bendice también a tu esposo, aunque sea cuando esté dormido. O sea, bendícelo. Amén. O pídele permiso y dile, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Y úngele la cabeza. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que la gracia del Señor y del Espíritu Santo te acompañen en todos tus caminos, que sea congruente lo que tú piensas, lo que hablas y lo que haces conforme la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, que el Señor sea abriendo tus caminos, guiando. Óralo y bendícelo.